Buenos días. Este día se impartirá la clase de artritis reumatoidea. El libro de texto es el libro de Harrison, la 19ª edición. Mi nombre es Carlos Roberto Orellana Mejía. Soy docente del Departamento de Medicina de la Universidad de El Salvador. Para mí es un gusto poder aprovechar este momento para darles esta clase. Durante mucho tiempo la artritis reumatoidea se consideró una enfermedad degenerativa, una enfermedad provocada hasta por anormalidades diferentes a la medicina. Cada vez es más el consenso que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido. A pesar de los grandes esfuerzos y avances en tecnología de diagnóstico y de tratamiento, su origen todavía se considera desconocido y se considera una enfermedad inflamatoria porque quizás lo primordial de su ataque es las articulaciones, pero realmente se vuelve una enfermedad sistémica global que inflama todos los sistemas. La característica fundamental de esta enfermedad es su capacidad de provocar una artritis simétrica y periférica. Más que nada eso, esas cosas son importantes entenderlas porque la simetría es parte del patrón de la enfermedad, a diferencia de otras enfermedades articulares, y se considera más que nada una enfermedad periférica de manos y pies que puede atacar articulaciones de gran envergadura como son las caderas, o articulaciones de la columna, pero que no es su cualidad más fuerte. Es un trastorno de origen sistémico y por tal razón, quizás como lo dije al inicio, sus manifestaciones serán articulares al inicio, ¿verdad? Pero en la medida la enfermedad avanza y se desarrolla, tiene manifestaciones en diversos sistemas, la mayor parte de veces en todos los sistemas, y eso también puede implicar un pronóstico reservado o desfavorable en el paciente. Su incidencia durante años fue variable. En los últimos 10 años la incidencia se ubica entre los 25 y los 55 años y se mantiene estable hasta que desciende a los 75 años. No es lo mismo incidencia que prevalencia. La prevalencia en muchos países del mundo, más que nada en los industrializados, se ha hecho estable, no porque haya nuevos casos, no porque haya nueva incidencia, sino que porque el paciente con artritis reumatoidea ha sobrevivido por el advenimiento de nuevas terapéuticas que atacan la fisiopatología de la enfermedad. Es muy raro observar pacientes menores de 25 años y se trata quizás de otra enfermedad muy parecida que se llama artritis reumatoidea juvenil o enfermedad de Still, que cumple otros criterios. En esta clase abarcaremos la artritis reumatoidea del paciente adulto. Las manifestaciones iniciales se dan básicamente por la inflamación de los tendones, la articulación y las bolsas sinoviales. Esto marca el inicio de la enfermedad y marca la consulta del paciente inicial. Cada vez queda más en la historia la artritis invalidante, aquella artritis que llevaba al paciente a sufrir un colapso en su vida, discapacitándolo, deshabilitándolo de su vida cotidiana. Con el advenimiento de las nuevas medicaciones se estaciona la artritis y no permite una evolución hasta estos grados. Un ejemplo quizás de esta situación fue uno de los mejores pintores en la historia, Pierre-Auguste Renoir. Es un francés que dentro del grupo de los impresionistas maravilló al mundo en su tiempo y en el momento actual, ¿verdad? Sigue siendo vigente su legado. Inicialmente Renoir pintaba con una claridad impresionante, pero observamos en una imagen de 1896 a los 55 años a Renoir con la afectación de las articulaciones
proximales de sus manos. Observamos a Renoir 7 años después con una afectación muy severa, llegando a invalidarlo casi completamente, haciendo que sus lienzos tomaran otro giro en cuanto a su elaboración, asistiéndose a través de poleas para poder pintar sus cuadros. Uno de los efectos más serios del tabaquismo se presentó en él, agravando realmente la artritis reumatoidea. Renoir fue un ejemplo de lo que es un luchador de la pintura y del arte hasta los últimos días, como bien lo dicen sus hijos. Esta es una de sus obras donde se observa sus trazos preciosos, ¿vea?, que fueron cambiando debido a la incapacidad de él de tener trazos horizontales o verticales, haciendo que su pintura siguiera solamente una línea debido a la incapacidad de darle flexión a sus movimientos. Dentro de la epidemiología es quizás menos del 1% de la población mundial, pero la casuística, dependiendo del grupo regional, puede ser diferente, presentándose en algunas regiones de África o en algunas regiones de Latinoamérica con quizás más incidencia y prevalencia, pero en general menos del 1% de la población se ve afectada por la enfermedad. La prevalencia, como lo dije anteriormente, es estable porque el individuo ya no muere a consecuencia de sus condiciones sistémicas que antes lo afectaban, como la cardiopatía. Ahora es más seguro los medicamentos, con menos efectos secundarios, y son más eficaces para hacer que un paciente tenga una mejor calidad de vida y un tiempo más de vida. Desgraciadamente es más frecuente en mujeres de 2 a 3 con respecto a 1 de un hombre, ¿verdad? Y en Latinoamérica llega a ser de 6 a 8 comparado a un hombre. Se cree que existe un estímulo estrogénico que estimula la producción de factor de necrosis tumoral, que es una citoquina importante en la patogenia de la artritis reumatoidea. Quizás las razas de indios americanos en el mundo son las más frecuentes, llegando hasta un 8% dentro de su población, ¿verdad? Existe una consideración genética importante. Hay parientes de primer grado que tienen una condición de 2 a 10 veces más que la población en general. Existen alelos presentes en los genes, ¿verdad? Estos alelos están en el complejo mayor de histocompatibilidad que se llama HLA, los antígenos leucocitarios de histocompatibilidad, más que nada en los alelos de RB1, que codifica la cadena beta, generando anticuerpos contra la citrulina, pues, contra los péptidos cíclicos de citrulina. El 33% de riesgo se encuentra en dicho locus. Tal condición genera de que exista una mayor susceptibilidad en gemelos homocigóticos o en familiares de primer grado. El tabaquismo aumenta en los dos géneros, tanto en hombres como en mujeres, la condición, pero confiere a una mujer más riesgo aún 15 años después de abandonarlo. Esta condición hay que entenderla porque una paciente que se presente tabaquista tiene casi 2 o 3 veces más riesgo de padecer la enfermedad que un hombre. Hay que entender que esto es multicausal, que no es solamente per se el tabaquismo, sino que juega un papel importante los factores ambientales, los factores genéticos, los factores de tabaquismo. También existe una tenue evidencia de que existe asociación con anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. Algunos pacientes que han tenido ya contacto con el virus se ha asociado en un porcentaje considerable el aparecimiento de artritis reumatoidea. Es bien difícil asociarlo a otros
condiciones como hepatitis, pero se están haciendo estudios para ver si realmente la hepatitis B y C pueden jugar un papel importante en el aparecimiento. Con respecto a las mujeres, de hacer entender que el embarazo provoca un efecto beneficioso haciendo que desaparezcan los episodios de artritis reumatoidea. Esto puede provocar un efecto de doble filo porque provoca estabilidad en la paciente haciéndole creer que la enfermedad ha desaparecido. Provoca también que el inexperto crea que solo se trataba de una artritis incipiente inicialmente y que el embarazo, al hacer desaparecer los síntomas, por así decirlo, desapareció la artritis, pero solamente estaba apagada durante el lapso del embarazo. Dentro de los cuales la histopatología juega un papel importante entenderla, ¿verdad? Existen signos universales de inflamación y proliferación sinovial. El hueso se erosiona focalmente y hay adelgazamiento del cartílago articular, pero hay que entender que estos son los signos patológicos iniciales, que luego vendrá alteraciones en los tendones, alteraciones en la sinovia, lo cual conllevará a un proceso de desgaste de toda la articulación. Hay que entender que luego vienen las manifestaciones sistémicas con la condición que puede provocar la muerte en el paciente. Básicamente el cuadro se caracteriza por inicios de rigidez matinal mayor de 1 hora. El paciente despierta, como él lo refiere, entumecido, que en la medida progresa la hora o el paciente realiza ejercicio, mejora. Esto es una condición inicial, ¿verdad? En la medida la enfermedad progresa, esta condición empeora y muchos pacientes tienen la rigidez mucho más tiempo aún haciendo ejercicio. Característicamente toma las primeras articulaciones de manos y pies, las articulaciones proximales, ¿verdad? Estas se llaman interfalángicas proximales. Y característicamente al inicio puede ser monoarticular, oligoarticular o poliarticular. Estamos hablando de monoarticular cuando solo se trata de una articulación, oligoarticular cuando se trata de 2 a 4 articulaciones y poliarticular cuando se trata de 5 o más articulaciones. Las articulaciones tomadas son el carpo, las metacarpofalángicas proximales y las interfalángicas distales. Pero esta última condición, cuando se presenta, cuando está afectada más que nada la porción distal de las articulaciones de las manos, se cree que hay concomitantemente junto a la artritis reumatoidea una osteoartrosis, que es una condición que al médico joven le puede provocar alguna situación de confusión para diagnosticar una artritis reumatoidea. Es uno de los diagnósticos diferenciales. Ya cuando la enfermedad evoluciona, aparece la atenosinovitis de tendones flexores, lo que hace que se inflama el tendón, se inflama la sinovia y disminuye el arco del movimiento. El paciente tiene menos capacidad de hacer presión sobre los objetos o sobre cualquier situación y los dedos se dan en una posición de contractura permanente, como lo veíamos en la pintura de Renoir, en la fotografía de Renoir. Con el tiempo hay destrucción progresiva de las articulaciones y partes blandas, lo que provoca la deformidad crónica e irreversible. Como ustedes observan ahí, ¿verdad? Las articulaciones proximales son quizás las más afectadas inicialmente, pero con el tiempo aparecen deformidades obvias en las partes distales de los dedos, ¿verdad? Que originan algunos signos que vamos a ver. Recuerden, inicialmente la enfermedad tiende a ser simétrica, tiende a ser de las extremidades de las manos y los pies, tiende a ser proximal, ¿verdad? Más que cualquier otro signo, ¿sí? Las manifestaciones clínicas evolucionan y el paciente tiende a sufrir la deformidad en cuello de cisne, con las alteraciones de las articulaciones proximales que provocan también una alteración de las porciones distales de los dedos
originando una forma contracturada distal, ¿verdad? También existe la deformidad en botonero, que es otro signo crónico que se observa en las articulaciones de las manos, ¿verdad? Y la deformidad en línea en Z, y en los miembros inferiores aparece el pie plano valgo. Recuerden, las manifestaciones iniciales de la enfermedad pueden ser monoarticulares, simétricas, ¿verdad? Si aparecen en dos articulaciones, en las articulaciones de las manos y las articulaciones de los pies, y las articulaciones más afectadas son las articulaciones proximales. Pero con el tiempo, la deformidad abarca las articulaciones distales de los miembros y comienza a abarcar otras articulaciones ya no tan periféricas, sino que comienza a abordar la muñeca, comienza a abordar el talón, y comienza a abordar hasta otras articulaciones, incluyendo las articulaciones cervicales. Como lo digo, las rodillas y hombros se observan en cursos crónicos de la artritis reumatoidea ya establecida. La mayoría de veces estas condiciones de afectaciones articulares en rodillas y hombros no se manifiestan sino que en años. Dentro de las más temidas está la anomalía atlantoaxoidea de la columna cervical. Esta condición lleva a una destrucción del disco atlantoaxoidal que puede provocar una mielopatía compresiva. Ahora, esto se observa en los últimos años y solo es responsable del 10% de las manifestaciones de una degeneración crónica. La columna torácica o lumbar es muy raro observarla afectada por artritis reumatoidea, y si la observamos, nosotros tendríamos que pensar en otra condición médica como la espondiloartrosis. Como bien lo veíamos en Renoir, en el pintor, las manifestaciones articulares son más frecuentes en tabaquistas o en los pacientes que tienen el factor reumatoideo positivo, o los pacientes que de temprana manifestación de la enfermedad hay una discapacidad física. Entonces quiero hacer énfasis en que el paciente inicialmente tiende a vivir un largo periodo de tiempo con solamente manifestaciones de dolor articular o tumefacción en las porciones proximales de las articulaciones de las manos y los pies, y así puede permanecer durante mucho tiempo. Pero en la medida la enfermedad avanza, el paciente tiende a deteriorarse por afectación de la sinovia, de los tendones y manifestaciones extraarticulares. Si el paciente tiene una discapacidad física temprana articular, es muy posible que vengan las manifestaciones extraarticulares más rápidamente. Quise hallar un recurso mnemotécnico, pero no es fácil. Creo que lo voy a presentar cuando hablamos de la clase, para recordar las manifestaciones. En esta manera he tratado de que, en una manera como el descenso de la tomografía, cuando va tomando el TAC, vamos a hacerlo desde arriba. En el cerebro, las manifestaciones cerebrales de la artritis reumatoidea básicamente se ven implicadas con la vasculitis. Ahí dice vasculitis, pero es vasculitis, ¿verdad? Esto es una inflamación del endotelio, ¿verdad?, que puede provocar en los pacientes algún deterioro neurológico o puede hacerlos tener deterioros cognitivos. Una de las manifestaciones más importantes es las manifestaciones oculares. Bajamos hacia abajo, ¿verdad?, donde hay queratoconjuntivitis con el síndrome de Sjögren, pues vea que se caracteriza por serostomía, pues vea, y resequedad en las mucosas, pues vean. Las manifestaciones pulmonares también están implícitas, pero se observa más que nada la presencia de pleuritis, lo cual provoca un dolor torácico, vea, con algún frote, y disnea, pues, pueden haber la presencia de nódulos también pulmonares que pueden ser de pronósticos reservados en los pacientes. Las manifestaciones cardiovasculares, como vuelvo a hacer énfasis,
Estamos tratando una enfermedad inflamatoria que al atacar el endotelio provoca inflamación endotelial en forma universal. Es la principal causa de muerte, provocando una arteriopatía coronariana. Dentro del paciente, la principal causa de mortalidad es esta, la siguen después las infecciones, pero esta condición hace de que el paciente tenga que tener chequeos posteriores cardiovasculares para ver qué se puede hacer con respecto a esto. La pericarditis es más frecuente que dentro de las manifestaciones cardiovasculares. Es el 50% de pacientes tienen pericarditis, pero desgraciadamente la vamos a detectar cuando ya haya una evolución crónica, pues solo un 10% de pacientes tienen manifestaciones de pericarditis, a pesar de que se observa en un 50% de pacientes. Existen también cardiomiotomías, miocarditis e insuficiencias mitrales, ¿verdad? Y las arritmias que se observan en una cantidad de pacientes menores, ¿verdad? Entonces las condiciones cardiovasculares sí pueden aparecer de diversas causas, ¿verdad? Pero la arteriopatía coronaria es quizás la que más tenemos que tener cuidado y temer. Entre las manifestaciones renales está la nefropatía membranosa, ¿verdad? Y la amiloidosis, que es la acumulación del tejido amiloide en el riñón. Esto puede llevar a una condición que provoque una inestabilidad en el paciente que tenga que requerir medicación inmunosupresora, lo cual vuelve un pronóstico reservado en cuanto a la sobrevida. Las manifestaciones cutáneas, existen los nódulos subcutáneos que se presentan en forma severa si la artritis reumatoidea es severa. Como ven, son firmes, no son dolorosos, están adheridos no solo al hueso, al periósteo, sino que a las tendones y a las bolsas sinoviales. Se presentan en zonas de contacto constante como caderas, y algunos huesos de los miembros inferiores, o en zonas que reciben trauma constante. Pero también se pueden observar, aparte de las articulaciones, en corazón, en pulmón, en pleura y en peritoneo. La mayoría de veces son benignos, pero debido a las zonas expuestas de trauma pueden ulcerarse o necrosarse y pueden considerarse malignos si viran sus aspectos a las ulceraciones, ¿verdad? Lo cual vuelve un poco difícil para el paciente, pero gracias a Dios estos nódulos que se ulceran tienden a ser bastante favorables al tratamiento cuando se instauran ya los tratamientos para artritis reumatoidea. Las manifestaciones hematológicas, el paciente tiene una anemia de un paciente crónico, anemias normocíticas normocrónicas con velocidad de eritrocementación y proteínas C reactiva elevadas como marcadores de inflamación sistémica. A diferencia de muchas enfermedades de la colágena que disminuyen las plaquetas, la artritis reumatoidea tiende a aumentar las plaquetas, y un cuadro que puede aparecer dentro de los cuadros hematológicos que se ha visto su viraje antes era hasta un 10% de pacientes con artritis reumatoidea, es el síndrome de Felty. Ahora aparecen en menos del 1% de los pacientes. Hay pacientes que también pueden realizar leucemia linfocítica de células grandes, que es muy raro también, y como observamos, la leucopenia es poco común. Otro rasgo de enfermedades articulares como es el lupus eritematoso sistémico. Eso quizás nos puede orientar un poco que en el lupus eritematoso sistémico tiende a haber leucopenia, tiende a haber plaquetopenia, no así en la artritis reumatoidea. El linfoma se encuentra observado que se aumenta el riesgo en pacientes con artritis reumatoidea de 2 a 4 veces y se observa más frecuente en síndrome de Felty, o sea, hay una marcada actividad patológica de artritis reumatoidea. Dentro de las manifestaciones óseas se observa osteoporosis. No solo es por la reacción osteoclástica que hay en estos pacientes,
También puede ser por el uso crónico de esteroides, ¿verdad? Y por la inhabilidad para movilizarse en los pacientes, lo cual conlleva a riesgos más de osteoporosis con fracturas de cadera, con fracturas de los huesos femorales. La vasculitis aparece en personas con artritis reumatoidea muy duradera, con la presencia del factor reumatoideo positivo en suero y con la hipocomplementemia. Esta condición hace de que aparezcan los fenómenos vasculíticos, pero como lo observamos, solo un 1% de artritis reumatoidea va a tener vasculitis. Se puede manifestar como petequias, como púrpura, como lívidos reticulares o gangrenas, pero tiene buena respuesta a los agentes inmunosupresores. Las manifestaciones articulares se observan más frecuente con factor reumatoideo positivo, y cuando existen anticuerpos también contra los péptidos cíclicos citrulados, Como observaremos posteriormente, esta es una condición para definir un diagnóstico o un estadiaje de la enfermedad. El diagnóstico de estos pacientes hay que entenderlo que se estableció durante mucho tiempo con criterios mundiales diferentes a los que ahora se manejan en los consensos europeos y estadounidenses. Cuando nosotros observábamos antes un paciente con sospecha de artritis reumatoidea, el factor reumatoideo era una condición que inevitablemente lo mandábamos. Pero ahora los anticuerpos PCC realmente tomaron un valor más fuerte que el factor reumatoideo. Los dos tienen la sensibilidad igual, o sea, la capacidad de que teniendo la enfermedad las pruebas salgan positivas es igual para el factor reumatoideo y los anticuerpos. Pero la especificidad, o sea, los pacientes que no teniendo la enfermedad sale negativa la prueba, es más alta en los anticuerpos, lo cual hace de que los anticuerpos contra los péptidos sea quizás el examen que nos va a definir no solo un diagnóstico, sino que un pronóstico. Los nódulos y los cambios radiológicos que pueden observarse en las radiografías no son incipientes, tienden a estar la presencia de los nódulos o los cambios en las radiografías en estadios más severos, o cuando la evolución de la artritis reumatoidea ya es otra. Esto es de entenderlo y hacerle hincapié a ustedes, muchachos. O sea, la artritis reumatoidea es una enfermedad que puede no ser bastante frecuente, pero ustedes pueden captarla en sus unidades de salud o en sus clínicas, y muchas veces hay que hacer énfasis en el examen físico y en la anamnesis de afectación de las articulaciones de las manos y de los pies, de las articulaciones proximales de estas partes, que se caracterizan por dolor y alguna hinchazón. Hay que ver la simetría, y a la hora de mandar exámenes ustedes podrían mandar un hemograma que puede detectar anemia, pero que no detecta leucopenia ni plaquetopenia. Los signos radiológicos son signos no de enfermedad incipiente, sino que aparecen las enfermedades un poco más tardías, y quizás tengan la necesidad de mandar factor reumatoideo y los anticuerpos contra los péptidos para hacer un diagnóstico inicial. ¿Por qué es importante esto? Media vez se ha hecho el diagnóstico, el paciente no tiene que retrasarse su referencia hacia un reumatólogo, ni siquiera hacia un internista, porque el reumatólogo va a dirigir las pautas de tratamiento para este tipo de enfermedades, para artritis reumatoidea, y va a definir el pronóstico, no de sobrevida, sino que el pronóstico de las articulaciones y la discapacidad. O sea que realmente este es un cuadro de que puede ser captado por cualquier médico, médicos internistas, médicos generales, médicos de familia, pero que tiene que ser referido a un reumatólogo media vez establecido el diagnóstico.
Como les repito, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, el factor reumatoideo, tienen que ser mandados. En la artritis reumatoidea se reconocen las inmunoglobulinas del factor reumatoideo, la IgG, la IgM, la IgA, pero los que más se miden en los laboratorios y los que más se encuentran es la IgM, en un 75-80%. El factor reumatoideo puede estar presente en lupus eritematoso sistémico, en síndrome de Sjögren, en crioglobulинemias, en hepatitis B y C y en endocarditis bacteriana subaguda. O sea que no es un examen propio de artritis reumatoidea, sino que puede estar presente en enfermedades que pueden simular artritis reumatoidea, como lo es lupus. Los anticuerpos quizás confieren una sensibilidad muy cercana al factor reumatoideo, como lo habíamos dicho, siendo capaces de detectar quienes con la enfermedad van a salir positivos. Esa es la sensibilidad, pero la especificidad de los anticuerpos es mayor que la del factor reumatoideo. O sea que quien no tenga la enfermedad, existe la posibilidad de que el 95% de veces los anticuerpos van a salir negativos. Estos son los criterios de clasificación de artritis reumatoidea del 2010. Estos criterios fueron un consenso mundial europeo-estadounidense o europeo-americano, como dicen ellos, en donde la cual los criterios pretenden clasificar a los pacientes recién diagnosticados y que tienen como mínimo una articulación, que con sinovitis clínica definida, que no se puede explicar por otra enfermedad, porque enfermedades como artropatía por ácido úrico o osteoartrosis pueden provocar afectación de diversas articulaciones, no solo de una. La calificación mayor de 6 cumple con las condiciones para declarar el cuadro como una artritis reumatoidea definida. En su vida tienen que entender que muchas condiciones tienen la posibilidad, la probabilidad o la definición. Hay enfermedades que posiblemente se trate de artritis reumatoidea, probablemente se trate de artritis reumatoidea o definitivamente artritis reumatoidea. A esto se refiere esta clasificación, a la definición completa, la artritis reumatoidea definida. Como le digo, el consenso modificó los criterios anteriores y con la presencia de 6 o más criterios hablamos ya de una artritis reumatoidea. Si ustedes observan, la puntuación de la afectación de las articulaciones va de 0 a 5 puntos. Si afecta una articulación grande como hombro, cadera o rodilla o tobillo, tiene 0 puntos porque es una enfermedad de articulaciones de las manos y de los pies, ¿verdad? Si tiene 2 a 10 articulaciones grandes, tiene 1 punto, fíjense. Si tiene 1 a 3 articulaciones pequeñas, que se refieren a las metacarpofalángicas, las interfalángicas, las metacarpofalángicas de los carpos, tiene 2 puntos. Si tiene 4 a 10 articulaciones pequeñas, recuerden la simetría, o sea, estamos hablando de articulaciones de ambas manos, tiene 3 puntos, fíjense. Estamos hablando de articulaciones de ambos pies, tiene 3 puntos. Si tiene más de 10 articulaciones como mínimo o una articulación pequeña, tiene 5 puntos. O sea que una de las cosas que casi le sella el diagnóstico es su examen físico. Recuerden, si tiene tomadas las articulaciones de las manos o los pies, vaya a las articulaciones proximales de las manos o los pies. Si tiene afectada la interfalángica proximal, por ejemplo, de la mano izquierda, vayan a ver la interfalángica proximal de la mano derecha. Ahí ya hay que ver cuántas articulaciones pequeñas de ambas manos están tomadas. Si están tomadas todas las articulaciones interfalángicas proximales de la mano izquierda y se suman las articulaciones proximales de las de la mano derecha, ahí ya tiene 10 articulaciones tomadas y solo ahí tendría 5 puntos. Solo le faltaría 1 punto para hacer una artritis reumatoidea definida. Al inicio la enfermedad no va a tener tan floridas las manifestaciones articulares, quizás solo tenga una articulación interfalángica proximal de una mano, ¿verdad? Entonces ahí quizás solo tenga 2 puntos,
como lo refiere de 1 a 3 articulaciones pequeñas, ¿verdad? Al inicio va a ser así, claro, cuando la enfermedad evoluciona y se manifiesta enormemente, comienza a abarcar las otras articulaciones, ¿verdad? Pero esta clasificación es para pacientes que quizás recién comienzan la evolución de su enfermedad, pues, ¿verdad? Y que son los que ustedes van a pescar para mandárselos a un especialista reumatólogo. Todo paciente que tenga afectaciones de articulaciones pequeñas, tendríamos que mandarle su factor reumatoideo y tendríamos que también medir los anticuerpos para verificar si realmente están presentes. Como les repito, los anticuerpos contra péptidos citrullinados, ¿verdad? Estos son más específicos, o sea, cuando la enfermedad no está presente, ellos están negativos, ¿sí? Quiero que eso lo entiendan, no es lo mismo la sensibilidad que la especificidad. Si la enfermedad está presente y ellos están presentes, esa es sensibilidad. Si la enfermedad está ausente y ellos están negativos, esa es especificidad. Y ellos son altamente específicos, o sea que si la enfermedad estaría ausente, el 95% de veces ellos van a salir negativos, los anticuerpos, vea, contra los péptidos. Entonces, al paciente que tenga negatividad de factor reumatoideo de los anticuerpos contra los péptidos, pues tiene 0 puntos, ¿verdad? Si tiene un nivel positivo bajo del factor reumatoideo de anticuerpos, tiene 2 puntos. Y si la positividad es grande del factor reumatoideo o de anticuerpos contra los péptidos citrullinados, tiene 3 puntos. Vamos a algo que quizás en la condición de nuestro país puede servirles. Si el paciente tiene reactivos de fase aguda como proteína C reactiva o velocidad de electrosedimentación normales, tiene 0 puntos. Pero si tiene PCR o velocidad de electrosedimentación anormales, tiene 1 punto, lo cual, junto a los 5 criterios, si se han cumplido de las afectaciones articulares, haría, sin la necesidad del factor reumatoideo y los anticuerpos contra los péptidos, harían los 6 puntos, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que tener importante en la mente es, si tienen las manifestaciones menos de 6 semanas, 0 puntos. Pero si el paciente ya persistió con los síntomas articulares, con dolor, con inflamación más de 6 semanas, tiene 1 punto. Esto también es importante para nosotros porque casi cerraríamos el diagnóstico. Recuerden, anemia artritis reumatoidea, posible, probable o definitiva. Posible sería aquel paciente que tiene dolores articulares, que tiene más de 6 semanas, pues, ¿verdad? Pero que no tiene cuando le llega inflamación o no tiene manifestación. Probable es que cuando le llegue a consultar tenga las manifestaciones articulares y cumpla, digamos, 3 puntos de las afectaciones articulares. Y definitivo sería cuando ya le mandaron a ustedes los estudios y determinaron que tiene más de 6 puntos, más o igual de 6 puntos. Hay que entender que estos criterios no toman en cuenta los nódulos o el daño articular presente en las radiografías, pues estos criterios son para artritis reumatoidea incipiente, en donde realmente nosotros podemos referir al paciente e incidir en su pronóstico, pero los nódulos son de manifestaciones crónicas de la enfermedad, y las afectaciones con daños a los discos epifisiarios son manifestaciones en la radiografía que se observan en estadios tardíos, ¿verdad? Recuerden, esos son criterios de clasificación de la enfermedad, más que criterios diagnósticos. La radiografía convencional puede detectar osteopenia periarticular, puede detectar edema de partes blandas y puede detectar una disminución simétrica del espacio articular. La radiografía toma valor en condiciones crónicas, pero esto puede ya ser una situación bien pronóstica cuando ya vemos la disminución simétrica del espacio articular y el edema de partes blandas, que implicarían afectación inflamatoria de la sinovia y de la bursa. La resonancia magnética también actúa detectando sinovitis y derrames articulares. No son estudios que se van a mandar al paciente inicialmente, más que nada el paciente que
tiene menos de 3 meses de debut de haber hecho su enfermedad articular. La ultrasonografía es más sensible que la radiografía y detecta sinovitis también en los pacientes. Como les repito, uno a veces pretende correr tomando radiografías. Si son obvias las inflamaciones de 5 a 10 articulaciones, manden la radiografía, pero no es una condición que al inicio me va a importar mucho. Me va a importar mucho mi examen físico, me va a importar la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, el hemograma. Me va a importar realmente que yo examine al paciente, pues, y vea que tantas articulaciones de cada extremidad, de cada mano, de cada pie están presentes con edema, dolor o los dos. ¿Vea? El estudio de líquido sinovial es ya casi para especialistas. Pues, ¿vea? Normalmente el estudio en artritis reumatoidea presenta glóbulos blancos entre 5.000 y 50.000. En los pacientes que tienen osteoartrosis tienen menos de 2.000 glóbulos blancos. El estudio también nos descarta si hay la presencia de infecciones, gota o pseudogota, donde se observarían los cristales o las manifestaciones de una artritis séptica. ¿Verdad? Bien, espero que entiendan que artritis reumatoidea a nivel de médicos en formación, como lo son ustedes, mucho más allá que tratarlos es diagnosticarlos y es referirlos en forma oportuna a un especialista para que terminen los tratamientos y volvamos una artritis reumatoidea probable como posible o definitiva. Si dentro de sus lugares de trabajo no tienen todo el material para llegar a tomar factor reumatoideo y anticuerpos contra los péptidos ciclurinados, hay que referirlo al lugar oportuno. Los AINES toman un valor importante dentro del tratamiento de artritis reumatoidea, al igual que los esteroides, pero hay que entender que los efectos secundarios de estos medicamentos en el uso crónico pueden provocar diversas condiciones. Los AINES desde la gastropatía por AINES, hasta reales manifestaciones de insuficiencia renal o hipertensión arterial. Los esteroides que provocan también la alteración en los sistemas de defensa, con hipertensión, con la posible hiperglicemia que provocan los esteroides, no tienen que ser prescritos ambos los AINES y los esteroides en forma indiscriminada. Si un paciente luego de un ciclo de 3 días a 5 días de AINES no mejora sustancialmente su condición, quizás tengamos que abordar al paciente de una forma más sistemática y ordenada y hacer una evaluación del tiempo de evolución de los síntomas y las articulaciones que están tomadas. ¿Verdad? El uso de metotrexate o algunas otras drogas realmente se reserva para pacientes ya tratados por subespecialistas. Estos medicamentos que aparecen en esta diapositiva son productos biológicos que han cambiado la evolución y el pronóstico de los pacientes. Hay que entender que dentro de la fisiopatología de la artritis reumatoidea existen muchos intermediarios, dentro de los cuales los factores de necrosis tumoral alfa, son los que quizás más están presentes. La hidroxicloroquina presenta quizás muy poca modificación en los síntomas del paciente y tiende a unirse a otro medicamento. Dentro de lo que teníamos anteriormente, esto es lo que hay en los hospitales, ¿verdad? Y hemos tenido hasta leflunomida, pues, ¿verdad? Y hemos hecho lo que hemos podido con estos medicamentos en artritis reumatoidea, pero realmente son los fármacos antifactor de necrosis tumoral los que están cambiando el rumbo de estos pacientes. Son medicamentos caros, ¿verdad? Son medicamentos que pertenecen a sus especialistas. Hay que entender que quizás nosotros tengamos a la mano unos AINES o esteroides, pero no podemos abusar de estos medicamentos durante mucho tiempo.
es posible que solo los utilicemos como médicos generales un lapso de 3 a 5 días, y si el paciente no mejora su condición, como les repito, hay que hacer una evaluación sistemática. Dentro de las enfermedades que pueden simularles, la osteoartrosis es quizás la que juega un papel más relevante, siendo una afectación de articulaciones de las manos, de las rodillas, de los codos, más que nada, más que afectación de las articulaciones de las porciones distales de las manos a los pies. La osteoartrosis también ataca columna y ataca rodillas más preferentemente. La evolución de los pacientes con artritis reumatoidea es una concatenación de diversas condiciones. No es lo mismo que se presente alguien con una edad de inicio muy temprana, 20-25 años, a una edad de inicio a los 60 años. La evolución viene marcada por ese inicio en los grupos etarios bajos, siendo más agresiva en ellos. El género implica realmente un factor muy serio, siendo desgraciadamente un poco más agresiva en las mujeres. Con el advenimiento de estas terapias que hablamos anteriormente, de las cuales tienen que saber quizás lo básico ustedes, solo los pacientes son realmente equiparables en cuanto a su género y su sobrevida, pero aún así las mujeres tienden a ser un poco más agresiva la enfermedad. Si hay marcadores genotípicos en la familia que desgraciadamente no se pueden hacer en este país, pero si en gemelos o en familiares de primer grado hay artritis reumatoidea, es muy probable que la artritis reumatoidea que aparezca en la otra persona del mismo grupo familiar se vuelva más agresiva. Factores externos como el tabaco pueden realmente hacer que la enfermedad progrese más rápidamente, o factores concomitantes como el aparecimiento de osteoartrosis o el aparecimiento de diabetes o artropatías por ácido úrico hagan no solo un poco más de confusión, sino que un pronóstico más reservado. Existen diferentes tipos de evolución. Hay pacientes que van a evolucionar rápidamente, hay pacientes que van a hacer recaídas y remisiones, hay pacientes que van a hacer remisiones, o sea, el apagamiento de los síntomas durante mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de algunos factores que juegan papel importante en la evolución. La mortalidad de estos pacientes con artritis reumatoidea es 2 veces mayor que la de la población normal. Y la causa de muerte, como lo dijimos anteriormente, es la arteriopatía coronariana, y la segunda es las infecciones. En términos generales, los pacientes tienden a vivir 7 años menos los hombres y 3 años menos las mujeres. Artritis reumatoidea, con el advenimiento de nueva tecnología, nuevos medicamentos, nuevos métodos diagnósticos, ha estabilizado al paciente, ha hecho que sobreviva más tiempo, ha hecho que su morbilidad sea menor, pero quizás el punto cardinal sigue siendo el diagnóstico temprano. Con esto no quiero provocar un éxtasis en los estudiantes por diagnosticar artritis reumatoidea, no. Ustedes tienen que ser sistemáticos en una artropatía, observar si es simétrica, observar si es de las articulaciones de los miembros o de las articulaciones proximales, observar cuántas articulaciones en cada miembro están afectados, mandar sus exámenes básicos, su hemograma, su velocidad de sedimentación, mandar otros marcadores de otras enfermedades como ácido úrico, ¿sí? Observar si tiene articulación de la cadera o rodillas tomadas. Si ustedes ya están armando y vuelven una artritis reumatoidea posible como una artritis reumatoidea probable, ustedes habrán dado ya un paso para referir a un paciente en forma oportuna. Un día hablaremos de esta otra condición, la osteoartrosis, que como ustedes lo observan acá, simula mucho la artritis reumatoidea. En ella hay presencia de nódulos que no se observan presentes en artritis reumatoidea, pero ello será para otra condición, otra clase. Les agradezco su tiempo, espero que al poner el caso clínico en sus manos, el entendimiento sea mejor en ustedes
Esta es una enfermedad que tiende a ser de internistas en transición hacia un reumatólogo también hoy, pero que podemos hacer mucho por nuestros pacientes capturándolos en formas incipientes. Les agradezco su atención, pues de ahí estoy a las órdenes de ustedes.